¿Tienes la sensación de vivir en un bucle negativo? ¿Experimentas una y otra vez situaciones que te molestan o angustian y no sabes cómo detener la rueda? Hoy vamos a desmontar el mecanismo invisible que genera ese bucle. Hablemos de esa trampa que llamamos realidad. La mayoría de personas cree que su vida es el resultado de las circunstancias, que primero está la realidad y luego todo lo demás, que somos como hojas que mueve el viento de las circunstancias. Desde ese punto de vista, el margen de cambio parece mínimo. Si lo externo manda, lo único que queda es adaptarse. Pero ese orden está invertido, y saber eso lo cambia absolutamente todo. Lo que experimentas a diario forma parte de un circuito continuo en el que percepción, emoción y acción se influyen mutuamente. Solemos empezar el análisis por lo visible, los hechos, lo que tienes, lo que no, lo que ocurre. Sin embargo, esa capa externa es el último eslabón de la cadena. Antes de que algo se manifieste en tu vida, ya ha pasado por filtros internos que rara vez se cuestionan. Empecemos, pues, por el auténtico principio del bucle, la perspectiva. Esto se refiere al ángulo de cámara que elegimos para mirar el mundo. La perspectiva no describe el entorno, lo selecciona. Decide qué ves y qué ignoras. A esa perspectiva se le asigna un significado. No vemos las cosas como son, sino como aprendimos a interpretarlas. Un mismo hecho puede vivirse como amenaza, oportunidad o simple trámite. El significado no está en lo que ocurre, sino en el marco mental desde el que se observa. Ese significado genera una respuesta emocional. Las emociones nos indican si lo que estamos pensando y creyendo está alineado con lo que somos a un nivel más profundo. Cuando una interpretación refuerza limitaciones, suele generar tensión, miedo o frustración. Cuando encaja con una visión más expansiva, aparece una sensación de fluidez y coherencia. Las emociones, por tanto, son una especie de brújula que nos muestran camino más coherente con nuestra naturaleza expansiva. Con el tiempo, esas respuestas emocionales repetidas consolidan creencias. Una creencia es un pensamiento reforzado tantas veces a nivel emocional que se vuelve incuestionable. Por eso son tan poderosas, porque definen tu identidad. Cuestionarlas implica, en parte, dejar de ser quien creías ser. Estas creencias condicionan tu forma de actuar y, como consecuencia, los resultados que se repiten. La realidad externa empieza entonces a reflejar ese mismo patrón y a reforzarlo. A esto solemos llamarlo normalidad, cuando en realidad es repetición sostenida. ¿Y qué es lo que ancla ese patrón con tanta fuerza? Para explicarlo, tenemos que recurrir a una ley fundamental de la física. Todo en el universo está en constante movimiento. Todo vibra. Y nuestros estados internos no son una excepción. Los pensamientos, las emociones, generan una frecuencia muy concreta, una especie de firma vibratoria única que interactúa con el mundo a través de un principio llamado resonancia. Cuando dos frecuencias son compatibles, su energía se suma, se amplifica. ¿Qué significa esto? Pues que, en un campo de infinitas posibilidades, la realidad que cada uno experimenta no es aleatoria. Es sencillamente aquella que resuena con su estado interno. Las oportunidades, las personas, las circunstancias que se cruzan en nuestro camino son un reflejo de esa frecuencia. Si quieres salir de un bucle negativo, lo único que tienes que hacer es sostener una nueva frecuencia el tiempo suficiente, aun cuando la realidad todavía muestre ecos del pasado.
El cambio no ocurre en otro momento, ni en otro lugar. Ocurre siempre aquí, en cómo interpretas, en cómo sientes, en cómo reaccionas ahora. Ahí es donde reside tu poder. Cada vez que eliges un pensamiento, una emoción o una acción alineada con lo que deseas experimentar, estás ajustando tu frecuencia y abriendo la puerta a una realidad distinta. No tienes que cambiarlo todo de golpe. Basta con empezar a sostener una versión de ti un poco más consciente y permitir que la realidad vaya respondiendo paso a paso. ¿Desde qué versión de ti estás viviendo hoy? ¿Desde la que se reconoce en lo que ve o desde la que ya empieza a alinearse con lo que desea experimentar?